En el año 2017, la legislatura de California pasó una nueva ley, proyecto de la Asamblea 1499, el cual agregó a la sección 19620.15 al Código de Negocios y Profesiones de California. Esta sección provee que desde el 1 de julio del 2018, 3/4 del 1% de las transacciones de ventas totales en terrenos de feria a través del Estado serán usadas para proveer un fondo adicional para esos terrenos de feria. Aunque los impuestos sobre las ventas y uso que usted reporta en su declaración no son afectados, al completar adecuadamente su declaración, impactará positivamente a los terrenos de feria en los cuales usted hace sus ventas. Todo lo que tiene que hacer es completar correctamente su declaración sobre las ventas y uso y asegurarse de incluir las ventas realizadas en la ubicación del terreno de feria indicada en la parte superior titulada Sales at State Designated Fairgrounds, ventas en terrenos de feria designados por el Estado. Para mostrarle qué tan fácil es este proceso, le mostraré un ejemplo de cómo completar su declaración y reportar sus ventas hechas en la ubicación del terreno de feria. Durante el periodo trimestral, tuvo ventas en una ubicación localizada en un terreno de feria de $25,000 y ventas en su establecimiento regular de $50,000, con un total de $75,000. Ingresará $75,000 en la casilla de Total Sales, ventas totales. Después, ingresará los $25,000 en ventas que realizó en el terreno de feria en la casilla Sales at the State Designated Fairgrounds, ventas en terrenos de feria designados por el Estado. Una vez que haya ingresado la cantidad del impuesto del distrito adeudado, el programa de servicios en línea del CDTFA calculará su total adeudado de impuestos, como se muestra aquí. El incluir las ventas en la casilla Sales at State Designated Fairgrounds, ventas en terrenos de feria designados por el Estado, no resulta en impuestos adicionales adeudados. El impuesto adeudado se basa únicamente en el total de sus ventas sujetas a impuestos en su declaración. En este ejemplo, la cantidad adeudada de $6,001 es basada en la cantidad de $75,000 en ventas sujetas a impuestos y en un 8% en la tasa de impuesto. Es así de sencillo, y al incluir sus ventas correctamente en esta casilla, está ayudando a proveer un fondo para el terreno de feria donde realiza sus ventas.